Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Los desafíos de Joe Biden en Latinoamérica como nuevo presidente de Estados Unidos. Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El nuevo gobierno del presidente Joe Biden enfrenta desde el principio tres enemigos monumentales: la pandemia, una golpeada economía y una división política en donde el consenso es aún escurridizo. Pese a los grandes desafíos, la administración Biden inicia con un Congreso a su favor y una ambiciosa agenda que busca profundos cambios en la salud pública, la economía, inmigración, energía y política exterior. Joe Biden es un experimentado político al que la negociación no le es ajena. Le corresponde ahora sanar un país agobiado por la pandemia y la devastada economía, pero también le corresponde mantener el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional, especialmente en América Latina, que espera de su principal socio apoyo en la economía, en el comercio y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esta semana en Estados Unidos se celebró la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta del país. Durante los eventos de juramentación, la capital de Estados Unidos, altamente resguardada por policía, Guardia Nacional y Servicio Secreto, celebró, como lo dijo el mandatario estadounidense, el Día de la Democracia. Horas antes de la investidura del nuevo mandatario, el presidente Donald Trump se despidió de su labor en los últimos 4 años, acompañado por la primera dama Melania Trump, rumbo a la Florida. El mandatario Joe Biden reconoció la gravedad de la situación que hereda con un país que registra cifras de muertes y de desempleo nunca antes vistas debido a la pandemia de la COVID-19. Dato curioso, según la Asociación de Abogados de Estados Unidos, solo 27 presidentes han sido abogados, siendo el más reciente el actual mandatario Joe Biden. Además, 8 presidentes han presentado argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, antes o después de su periodo al frente de la Casa Blanca. Pero solo uno, William Howard Taft, llegó a ser también presidente de la Corte Suprema, cargo que ocupó 8 años después de culminar su administración. Hoy en este día entrego mi alma para unir a Estados Unidos, unir a nuestra gente, unir a nuestra nación. Y pido a cada estadounidense que se integre a esta misión. El presidente Joe Biden inicia su mandato con un gran desafío en las Américas: cómo enfrentar los problemas más apremiantes: inmigración, seguridad, desarrollo y estabilidad. Para analizar estos temas conversé con el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roger Pardo Maurer, y con María Fernanda Bosmosky, vicedirectora del programa de América Latina del Atlantic Council. Les pregunté, en principio, ¿cuál es el tema más apremiante del presidente Biden a nivel nacional? Veamos. Mira, a nivel nacional es primero tranquilizar al país y restaurar cierto orden en los procesos del gobierno. Obviamente está enfrentando la pandemia, pero también está enfrentando la crisis económica más difícil que cualquier presidente ha enfrentado realmente desde Franklin Roosevelt. Ya con eso tiene un mandado bien hecho. Y en términos de seguridad, con todos estos grupos en un país dividido prácticamente, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí es una cosa interesante, porque lo que vemos es cómo se entrelazan la seguridad nacional y la seguridad a nivel internacional, los temas internacionales. Vemos, por ejemplo, esta caravana de Centroamérica. Todos sabemos que Centroamérica tiene un impacto importante en la política de los Estados Unidos, el tema de inmigración. Si él no logra manejar bien esta caravana, la presidencia de Biden fracasará desde el primer día.
porque el tema de la inmigración es uno de los temas que le dio más energía a la presidencia de Trump. Para mí, energía que se descarriló completamente en programas de extraordinaria crueldad, ineficacia, etcétera. Fueron un fracaso. María Fernanda, el tema de la inmigración, como lo ha dicho Roger, ¿cómo ves la relación de Estados Unidos con México en el nuevo gobierno del presidente Joe Biden? Gracias, Gonzalo. Es una relación de suma importancia para ambas naciones, pero una relación que vemos que ya viene con sus fricciones y con sus tensiones. Yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, empezó con el pie izquierdo. Primero, recordemos aquel viaje, el único viaje de su presidencia hasta el momento fue a visitar al entonces presidente Trump en la Casa Blanca en julio, bajo la justificación de que era una celebración del TEMEC que había entrado en vigor el 1 de julio, y no se quiso reunir con los demócratas, y no fue sino hasta el 14 de diciembre que tuvo una conversación con el ahora presidente Joe Biden para felicitarlo. Hablaron de los temas en los que van a tener sinergia y van a colaborar, y entre ellos es el tema de la inmigración. Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca México. Tomando en cuenta que Joe Biden ha dicho que la prioridad de entrada para su gobierno va a ser el tema de salud, ¿qué tan pronto o no llegaría esa reforma migratoria y en qué le va a convenir más que todo a México? Esa solución no va a venir de la noche a la mañana. Es un proceso que va a durar inclusive meses. Se habla de 6 meses porque primero que todo se necesitan los jueces, digamos, que van a estar a cargo de todos los temas de asilo. También el presidente Biden ha dicho recientemente que su prioridad será legalizar el estatus de las personas, de los millones de personas que ya están en el país. Otro programa de la era Trump que esta administración buscará desechar es el de los acuerdos de cooperación de asilo y de tercer país seguro que tenía de manera bilateral en Centroamérica con Guatemala. Como tema práctico, político, la frontera es fundamental. Hay varias fuerzas políticas que hay que satisfacer en Estados Unidos. Están los que ven a la inmigración como un tema moral, están los que lo entienden como un tema económico, están los que lo ven como un tema de seguridad nacional, y cada uno de ellos tiene su voz en el Congreso, sus voces. Biden tiene que armar la coalición para resolver esto. Y si yo estuviera asesorándolo, lo que diría es, hay que en cierta manera poner en estrategia reversa lo que se estaba tratando de hacer en la administración previa. Esta administración tenía una visión muy negativa y restrictiva de la inmigración. No hay que entrar en los temas de por qué, ni que si eso era bueno o malo, pero lo cierto es que entraron desde el primer día tratando de cerrar las puertas. Yo creo que lo que necesita la administración en inmigración es una serie inmediata, pero inmediata, de pequeñas victorias que todo el país se puede poner de acuerdo. Esto es una buena idea, es justo, es correcto para la seguridad nacional y nos vuelve a poner como líderes morales. DACA, los soñadores y el TPS son precisamente los dos programas que debe inmediatamente, y sí puede él ya ponerlos en una base permanente o resolver el estatus de esas personas. Dato curioso, en Estados Unidos solo 15 presidentes han sido vicepresidentes. 8 de ellos asumieron el cargo por la muerte del primer mandatario, mientras que solo uno, Gerald Ford, fue jefe del Ejecutivo tras la renuncia de Richard Nixon. Si bien haber sido vicepresidente podría ayudar a ganar una elección presidencial, varios vicepresidentes de la historia reciente no pudieron conquistar la Casa Blanca, aunque lo intentaron. Solo Richard Nixon y Joe Biden ganaron la elección presidencial 4 años después de haber dejado el gobierno como los segundos al mando. Let's start afresh. All of us. Empecemos a escucharnos unos a otros, vernos unos a otros, mostrar respeto unos a otros.
Show respect to one another. Politics doesn't have to be La política no tiene que ser un fuego calcinante que destruye todo a su paso. Seguimos en Foro de la Voz de América. La caravana de migrantes centroamericanos es el primer gran reto de Joe Biden en su política hacia el Triángulo Norte. ¿Qué podemos esperar de este nuevo gobierno hacia Centroamérica? En esta parte del programa continúo con el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roger Pardo Maurer, y con María Fernanda Bosmosi, vicedirectora del programa de América Latina del Atlantic Council. Les consulté sobre la importancia que podría tener Centroamérica en la política exterior de Joe Biden. Es un signo muy alentador, por ejemplo, que durante la campaña de Joe Biden, el único plan de política exterior que se presentó fue el de Centroamérica. Y también la trayectoria que trae Joe Biden en cuanto al tema de Centroamérica es alentador porque es una persona que entiende cuáles son los factores estructurales y también en este momento, hay que decirlo, también coyunturales que están empujando a miles de personas a salir de sus países. Ellos no se han comprometido a terminar de manera, digamos, completa los temas de la cooperación con asilo, acuerdos de cooperación de asilo con los países del Triángulo Norte. Roger, ¿qué lectura haces precisamente de la corrupción en los países del Triángulo Norte y la relación que pueda tener el nuevo gobierno del presidente Joe Biden? Mira, tiene que haber un realineamiento importante en términos de los recursos que invierte Estados Unidos en esta región, tanto de poder duro como de poder suave, ayudando a establecer orden en estos países, ayudando ayudándolos a ellos, por supuesto, que buscan y heroicamente buscan cómo resistir todas las presiones que tienen y dirigidas en gran parte por el narcotráfico, pero también por actores políticos. Sin inmigración, sin comercio, sin seguridad, nada de eso se va a lograr. Pero el factor más importante, desestabilizador, que está impulsando a la gente a que se vaya, es el narcotráfico. Y para eso los Estados Unidos, que es el principal consumidor y también el principal suministrador de las armas que están desestabilizando a estos países, ahí los Estados Unidos tienen que reconsiderar su posición. Lo interesante es que eso ya está pasando en Estados Unidos. Hay una reevaluación a nivel de cada uno de los estados de la política sobre las drogas. Es una especie de laboratorio. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TN23 de Guatemala. A su parecer, ¿cuáles serán las políticas de reducción de migración irregular que implementará el gobierno de Joe Biden, por ejemplo, con la reciente caravana de hondureños hacia Estados Unidos? Y según ustedes, ¿continuarán en vigencia los acuerdos de tercer país seguro firmados con Guatemala, El Salvador y Honduras? María Fernanda, ¿tu respuesta? Bueno, es un reto importante, un reto de nuevo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Creo también que es un proceso que requiere, para frenar la migración, se requiere inversión en el Triángulo Norte, y esta inversión tiene que venir de los países, tiene que venir del sector privado de los países y del sector privado internacional, acompañado de multilaterales y de la comunidad internacional. Creo que se ha hablado de, si vemos los planes de la campaña de Biden, no se habla de echar de lado los acuerdos de tercer países seguros de manera completa. Y yo creo que eso se hace de cierta manera, como decimos en inglés, for deterrence, para no incentivar, digamos, ese flujo, esa masa de personas que quieren llegar hacia el norte. En el caso de estos inmigrantes, ¿crees que son manipulados por cárteles del crimen internacional? ¿Crees que hay algo más detrás de eso? Porque están muy bien organizados. 8,000 personas vienen en este momento hacia Estados Unidos. Yo creo que vamos a seguir viendo más caravanas, pero no es por ningún tipo de... Bueno, puede que hayan ahí nexos ilegales, pero
o sea, algo que no podemos dejar de lado es el poder de las redes sociales. Y yo creo que los que están organizando estas caravanas usan las redes sociales para organizar, por eso es que están tan bien organizadas. Pero al final del día, la verdad es que lo que está alimentando esta caravana y este grupo de personas es los niveles de violencia en el Triángulo Norte. Roger, en tu análisis, ¿hay grupos extremistas detrás de estas caravanas que buscan desestabilizar, como muchos dicen, a Estados Unidos y a los países en los que están atravesando? Mira, es un negociazo. Gente en los gobiernos se está aprovechando de esto. Gente que está involucrada en la delincuencia también. Hay de todo. Venezuela está detrás, sin lugar a duda. Cuba ha estado motivando esto también. Hay de todo, es una olla podrida. Esta caravana le presenta un riesgo mortal a la presidencia de Biden con un tema que, si no lo aborda de forma firme, contundente, definitiva, de que no van a entrar a Estados Unidos, puede arruinar su presidencia en la misma semana que entra. Al regresar, 400,000 estadounidenses mueren debido a la COVID-19 en Estados Unidos. Un país que se suponía líder mundial, ¿ha fallado en la toma de decisiones sobre este tema en particular? Todo parte del gravísimo error en el que se cayó en la administración pasada al no haberle hecho caso a la ciencia. Dato curioso, a lo largo de la historia de Estados Unidos, el estado de Nueva York ha dado la mayor cantidad de presidentes, un total de 7, incluido el expresidente Donald Trump. Ohio es el siguiente en la lista con 6 mandatarios, seguido de Virginia con 5, Massachusetts con 4 y California, Texas, Illinois y Tennessee con 3. El presidente Joe Biden rompe su primer récord al colocar a Delaware en la lista por primera vez. Este es mi mensaje para aquellos más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos ha sido desafiada y hemos emergido fortalecidos. Repararemos nuestras alianzas, trabajaremos con el mundo otra vez. No para enfrentar los retos del pasado, sino los de hoy y los de mañana. Estados Unidos continúa siendo el país con más casos de contagios de COVID-19 en el mundo, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Más de 24 millones de personas contagiadas. Natalie Salas Guaitero conversó con el doctor Javier Tello, médico y experto en políticas públicas. Veamos. A su parecer, ¿cuál ha sido el manejo de la pandemia y cuáles cree usted que sean las políticas más inmediatas para implementar por parte del presidente Joe Biden? Bueno, yo creo que todo parte del gravísimo error en el que se cayó en la administración pasada al no haberle hecho caso a la ciencia. Había varias cosas que debieron haberse implementado. La primera fue una política mucho más agresiva de pruebas en un inicio. Número 2, el no estar convencidos como autoridades y como imagen del uso del cubrebocas. Esto yo creo que es importantísimo, lo hemos visto en otros gobiernos de Latinoamérica, como cuando tú tienes a un gobernante que no está poniendo el ejemplo, pues hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Y número 3, evidentemente que esto ocurre en todo el mundo, no es privativo de los Estados Unidos, pero también la fabricación de la vacuna y el proceso mismo de vacunación se ha llegado a politizar. El reto para la administración del presidente Biden seguramente que va a ser, primero que nada, poner esto en orden, porque si no se sale rápidamente del estado de sitio prácticamente en el que se encuentra paralizada la economía, a través de garantizar la salud, la economía no va a seguir adelante y va a seguir habiendo pérdida de vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el mayor porcentaje de las vacunas, de las dosis de vacunas, están en los países de mayor poder adquisitivo. ¿Cómo queda aquí América Latina entonces? Bueno, lamentablemente lo que nosotros estamos viendo es que han faltado dos cosas. Uno, una planeación adecuada. Se ha visto, ok, tenemos que vacunar a toda la población, en América Latina, en África y en todos lados. Eso no va a cambiar, ¿no? Pero dentro de esta planeación no se previó
que la demanda pudiera ser tan grande. Entonces, como que no se tenían bien los números calculados. Y por el otro lado es que, evidentemente, estas economías necesitan forzosamente tener un apoyo. Y si una cosa tenemos que decir es que uno puede tener vacunada a la población de un país, pero si el resto del mundo no se encuentra inmunizado, no ha pasado nada, seguimos con riesgo. La inmunidad de rebaño se tiene que hacer a nivel de la población mundial. El 70% de los adultos en el planeta deben estar vacunados. ¿Cuál es su opinión con respecto al proceso de asignación y distribución de la vacuna en América Latina? Hablamos, por ejemplo, de COVAX, pero, por ejemplo, hay algunos países que han dado sencillamente una pequeña cantidad como un enganche para lograr la vacuna, pero quizás no es suficiente y, por supuesto, la empresa va a suplir a aquel país que ya lo pagó completo de alguna manera. Bueno, es que lo que tenemos que entender aquí es, puede parecer bastante frío o pragmático, a algunas personas les parece hasta injusto, inmoral y no sé qué, pero también hay que entenderlo del punto de vista del fabricante. El dinero que yo estoy cobrando lo estoy utilizando para la fabricación y para el desarrollo. ¿Cómo se resolvería esto? Se resolvería con grandes fondeadores. Entonces, si no es así, si los gobiernos no tienen ese dinero para pagarlos, ¿quiénes son estos fondeadores, estos grandes, no sé, consorcios, empresarios, grupos filantrópicos, organizaciones internacionales que van a aportar los fondos para que pueda surgir estas vacunas sin tener que ser pagadas inicial o directamente por parte de los países? COVAX ayuda un poco en eso, pero se requiere más, se requiere muchísimo la participación con cash, se necesita dinero. Y ese dinero tiene que llegarle a los laboratorios porque si no, no hay manera de adquirir materias primas y no hay manera de entrar en los procesos de fabricación que son en este momento tan necesarios, ¿no? ¿Cómo debería ser una jornada de vacunación para que sea efectiva? Sobre todo tomando en cuenta países de América Latina con un sistema sanitario que recibe muchos puntos negativos, o también países, por ejemplo, como Colombia, incluso los del Triángulo Norte, que tienen en este momento una gran cantidad de migrantes que están allí como pululando, no están registrados, pero que de alguna manera vienen a complicar la situación de productos y servicios en las fronteras. Esta parte es muy interesante y es terriblemente dura de decir para los gobiernos. Yo soy de la opinión de que se tiene que vacunar a todo el que se te pare enfrente, sin preguntas. Estamos demasiado preocupados en trámites, en hacer listas, en que no se nos meta nadie más, en que no me quiten los recursos. Yo sé que no es que se te vaya a ir el 50% de tu stock precisamente en gente o en extranjeros o en gente que no está residiendo legalmente en el país, pero creo que esa es la visión que hay que tener. Cortar absolutamente la mayor cantidad posible de trámites y vacunar y vacunar. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.